Si te tengo a ti, lo tengo todo, dice la alabanza, ¿sí o no? Amén. Y bueno, ¿quién cree eso? Amén. ¿Verdad que sí? No importa, mira, no importa la circunstancia que estemos viviendo, no importa. ¿Sabes una cosa? Si tenemos a Cristo, ya la tenemos ganada, sea cual sea la situación. Así que no vamos a apachurrarnos por los diagnósticos, no vamos a apachurrarnos por las cosas que pasan a nuestro alrededor. Nuestra fe y nuestra confianza tiene que estar en Él, con Él y para Él, ¿sí? Y bueno, este es el testimonio. Muchas veces la gente cree que cuando vemos a una persona al frente de un grupo, que esa persona es intocable, a esa persona no le pasa nada. Pero Dios nos está mostrando, la verdad, es de que aquí todos estamos en la misma condición. ¿Sí me explico? Las pruebas nos llegan a todos en cualquier momento. Lo único es de que nuestra fe tiene que mostrar la diferencia. Y tenemos que seguir confiando que Dios está en medio de toda situación y que Él lo puede todo en todo, ¿no? Entonces, bueno, nada más les comento eso. Pues primero para que me tengan un poco de paciencia, segundo para que estemos en oración, ¿no? Y así como no he dejado de orar por cada situación de ustedes, también hay una reciprocidad que sé, ¿no? Que también ustedes están orando por mí, lo cual le agradezco. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que está padrísimo. Cristo Jesús, mi plenitud. Y esa canción habla justamente de la plenitud de Cristo. Y aunque ustedes vean el mensaje del miércoles, no dejen de juntarse aquí, porque este grupo es un grupo muy especial para Dios. Yo lo que me he dado cuenta es de que la palabra de Dios profundiza a Dios en este grupo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quiere sacar líderes de aquí. Va a sacar el Señor gente que van a ser obreros suyos, ¿me entiendes? Entonces aquí vamos a tratar los temas con un poco más de profundidad. El día miércoles vamos a tratar los temas un poquito más concentrados. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no son creyentes, ¿me entiendes? O son recién nacidos. Y entonces pues no podemos obtener como la atención de ellos durante mucho tiempo. Entonces si checan los videos los estoy haciendo cortos. Sin embargo aquí pues vamos a profundizar un poquito más sobre la palabra, lo que el Espíritu Santo me dé, para que no se lo pierdan y que sepan cómo está la mecánica. Los temas están unificados ahorita, estamos en un tiempo de ayuno, entonces los tiempos están totalmente unificados. Lo que queremos es que todos estemos engranados en el mismo rollo, ¿me entiendes? O sea, sobre la misma meta, sobre una misma perspectiva. Felicito de verdad la constancia de cada una de las que se han estado conectando en la oración. Ha sido de enorme bendición, la verdad, enorme bendición. La unción del Espíritu Santo ha estado ahí todos los días y esto ha sido como, no sé si me dejan mentir, pero la verdad es de que yo lo he notado como algo en crecimiento. Yo no quiero ni siquiera imaginar cómo vamos a llegar al día 21. O sea, porque nuestro corazón se va ensanchando, rebosando, y hay una plenitud. Y ese es el tema de hoy. Cristo Jesús, mi plenitud. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre Santo de la Gloria, te damos infinitas gracias, mi Dios, porque siempre estás aquí, fiel, a pesar de los tiempos, a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, tú estás aquí. Y decía nuestro pastor Acero que no podemos ir más allá de lo que se nos es revelado. O sea que tenemos que pedirle a Dios que nos dé revelación para poder alcanzar más allá de las metas que hasta hoy hemos conseguido. Por eso hoy pido al Espíritu Santo de Dios que nos dé un espíritu de revelación, que hoy se manifieste con nosotros y que nos dé ese espíritu de sabiduría y de conocimiento y de entendimiento en su palabra, en su voluntad, en su propósito. Porque, ¿sabes qué? Él quiere llenarnos todo en todo. Así que aquí estamos, Padre, buscando tu presencia, porque es ahí donde podremos recibir sanidad,
donde podemos recibir restitución, o sea, restitución es llegar al estado original, como éramos antes del pecado. Queremos llegar al dueño de nuestras vidas, que eres tú. Se va el temor y recibimos recuperación en cada área de nuestras vidas. Recibimos consuelo, recibimos fortaleza, recibimos paz, esperanza, fe, y todo lo que se nos ocurra viene de Dios, porque Él tiene todo para nosotros. Así que entregamos este tiempo en tus manos, Señor. Espíritu Santo, sé nuestro invitado de honor, sé nuestro invitado especial, y que fluya tu palabra. Toma control de mi boca, de mi lengua, Señor, y manifiéstate una vez más. No nos desampares, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. A veces es muy triste que en nuestro interior el cuerpo está más interesado en las cosas terrenales que en las cosas del espíritu. Y muchas veces los problemas que pasamos le permitimos a esos problemas que tomen el lugar de Dios, ¿sabes? No permitamos eso, jamás. Porque muchas veces entronamos esos problemas y les damos más importancia de lo que en realidad deberían de tener en nuestras vidas. ¿Sí me explico? Y se los digo yo a pesar de lo que estoy viviendo. Al mencionar el nombre de Jesús, tiene que haber una plenitud en nuestras vidas. Tiene que haber una plenitud. Y tener en cuenta que Jesucristo no es un amuleto. ¿Me entiendes? O sea, no lo malinterpretemos, porque no es algo que lo saquemos y que lo tengamos ahí y que a la hora de las pruebas tocaste tu amuleto, lo vienes cargando. Mucha gente cree que al cargar la Biblia ya está resuelto, porque pues es como tu talismán, ¿no? Y realmente tenemos que abrir la palabra y ser llenos de la palabra de Dios y poder ser llenados de su revelación. Si no tienes revelación en tu mente, pues tu cuerpo se destruye. ¿Me explico? Entonces tenemos que ir buscando esa revelación de la palabra, tener ese corazón dispuesto y abrir tu alma para recibir todo lo que Dios te puede dar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nuestro punto siempre de vinculación para con Dios es a través de su palabra y a través de la oración. Y aquí por eso es que nos hemos encaminado mucho a que tenemos un grupo de intercesoras, porque realmente las intercesoras son las que sostienen, ¿me entiendes?, que todo se lleve a cabo. Y yo creo que me han preguntado mucho que cuál es el éxito que hemos tenido de multiplicación. Y el éxito que hemos tenido de multiplicación es a través de la oración. O sea, la oración es la que multiplica, ¿me entiendes? Y a pesar de circunstancias, porque hemos vivido, yo creo, de todo desde que se abrió este grupo. Hemos vivido muertes, hemos vivido enfermedades, hemos vivido pérdidas, hemos vivido cuántas cosas. Esta pandemia que viene, pareciera que ya está en control todas las cosas, de repente, ¡pum!, viene como punta de lanza otra vez. Pero todo esto, ¿por qué pasa? Porque Dios quiere que nuestros ojos estén puestos en Él. Entonces tenemos que orar para recibir, ¿me explico? O sea, si no recibimos es porque no estamos orando, no estamos buscando verdaderamente la presencia de Dios. Y cuando nosotros oramos, recibimos ese poder del cielo. ¿Quién quiere recibir ese poder del cielo? Pues vamos a orar juntas. Ahorita en estos 21 días de ayuno y oración, yo no he querido que se haga otra distracción más, que todas estuviéramos sumergidas en ese mismo sentir con la iglesia, porque se están tocando diferentes temas, como ustedes ya lo vieron, y son temas todos muy importantes. Hemos hablado del Espíritu Santo, hemos hablado de las almas, hemos hablado de tantas cosas. Y es bueno que entremos a todo ello, porque todo ello nos va a llenar, a regocijar, a ensanchar nuestro corazón. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos una mente finita. Finita quiere decir que tiene término, ¿me explico? Y Dios es un Dios infinito. Entonces nosotros tenemos que sumergirnos en ese amor de Dios infinito para que eso finito se abra, ¿me explico? Que se ensanche
y que puedas recibir esa plenitud del tema de hoy que vamos a tratar, esa plenitud, esa abundancia que Dios nos ofrece. Todos los días tú y yo necesitamos vivir esa plenitud. Tú y yo todos los días necesitamos vivir en esa gracia que Dios muestra en nuestras vidas, ¿no? La pregunta que hoy te hago es, si te sientes plena, ¿tú sientes que tienes una vida de plenitud? ¿Estás plena? Si no es así, yo te invito a que tomes de su plenitud. ¿Me explico? De la plenitud de Jesucristo. Vas a tomar de esa plenitud, ¿y cómo la vas a obtener? La vas a obtener a través de la lectura de tu palabra, de la palabra de Dios, a través del diario vivir, que siempre les indico de que tenemos que leerlo. Son 3 pasajes al día, nada más. Te lo echas rapidísimo, pero ¿sabes qué? Dios te habla. Leer un evangelio de la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué es importante que leamos el evangelio? Nos decía nuestra mentora esta semana que es importante leer el evangelio, pero ¿sabes por qué? Porque los evangelios te hablan de milagros y prodigios. La mayor parte del evangelio te habla de todo lo que Jesucristo hizo. Y Jesucristo tiene la vigencia del evangelio, ¿sí me explico? O sea, Él, todo lo que hizo en el tiempo en que Él estuvo sobre la tierra, hoy día todavía sigue vigente. Nada más que no es a través de Él, bueno, es a través de su sangre, pero ya usándonos a nosotros salvos, ¿me explico? Y entonces nosotros somos instrumentos de Dios para llevar a cabo las obras que Él hizo en otro tiempo, ahora nos toca a nosotros ejecutarlas. Entonces hoy yo quiero orar para que se despierte en ti esa hambre por la palabra de Dios. Que tengas esa hambre por la palabra para que así puedas descubrir, vivir en plenitud. Porque ese es el punto de este tema del día de hoy. Que tengas pasión por Cristo. O sea, yo quiero que se despierte de verdad en cada una de nosotras esa hambre de Dios, esa pasión por Dios. Y podemos ser ejemplos cuando sentimos pasión. Cuando no hay pasión por lo que amas, o sea, ¿cómo la transmites? ¿Me explico esto? O sea, necesitamos tener esa pasión porque con esa pasión nosotros podemos contagiar a los demás para que tengan igualmente esa pasión, ese sentimiento que domina tu propia voluntad. Así que hoy declaro que se despierta en ti una hambre de Jesucristo. Yo declaro el día de hoy que te da hambre por escudriñar su palabra, por buscar su presencia, por sumergirte en Él, en el nombre poderoso de Jesús. Somos llamados nosotros a hacer influencia, chicas, chicos y quienes me escuchen. Somos llamados a hacer influencia en los círculos donde nos movemos. Tenemos que tener visión, tenemos que tener pasión, tenemos que tener acción. ¿Me entiendes? Porque Jesucristo era verbo. Y el verbo significa que tenemos que tener esa pasión. Y el reino de Dios tiene sus propios protocolos, sus mandatos, y nosotros tenemos que aprender a ser obedientes cada día y todos los días. Vamos al verso clave que está en Juan 1:16. Estamos en la semana número 3 correspondiente a este año 2022. El tema de hoy, Cristo Jesús, mi plenitud. Mi plenitud. ¿Quién puede decir eso? Yo quiero que Cristo Jesús sea mi plenitud, que esté conmigo cada día de mi vida. Cada día de mi vida, todos los días. Y el verso clave habla de que dice, porque de su plenitud tomamos todos. O sea, Él tiene que ser pleno porque Él es la fuente abundante, ¿me entiendes? De donde tú vas a tomar. Y entonces, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Sabes qué? Gracia es el favor inmerecido. Ese favor inmerecido tú lo tomas. Aunque tú no te lo mereces, vas a la fuente donde está esa plenitud y lo tomas de ahí. Plenitud, entendemos por plenitud, es alcanzar la máxima perfección. O sea, cuando tú estás en esa máxima perfección, estás en plenitud, ¿sí o no? O, por ejemplo, cuando hay abundancia, cuando hay un desarrollo que lo has logrado tanto que llegas a una meta y entonces
tú te has desarrollado. Por ejemplo, en la palabra. Cuando nosotros llegamos al Evangelio no sabemos nada, ¿me entiendes? Pero hay personas que se sumergen en la palabra y te transmiten la palabra y llega ese conocimiento y esa revelación, ¿no? Hablamos de plenitud cuando hay un apogeo, cuando hay un auge, cuando hay un esplendor, cuando la característica de Jesucristo, su magnificencia. Ahí hay plenitud, ¿me entiendes? Cuando está lleno, cuando ya no puedes meterle más allá porque es lleno, está pleno, tiene todo. Y entonces imagínate tú que Jesucristo es nuestra plenitud. Entonces, cuando tú necesites algo, sea cual sea la necesidad que tú estuvieras pasando, tú vas a la fuente y lo recibes. El objetivo de la lección es meditar sobre la grandeza de nuestro Salvador y comprender que en Él estamos completos. En Jesús estamos completos tú y yo, y que Él es la fuente de toda plenitud de nuestras vidas. Y cuando Él es la fuente de toda plenitud de nuestras vidas, esto nos lleva a cambiar de manera de vivir. ¿Me explico? O sea, cuando esta plenitud llega a tu vida, tienes que cambiar tu manera de vivir, tienes que cambiar tu manera de orar, ¿me entiendes? Tienes que cambiar la manera de liderear. Porque qué triste de verdad es ver mucha gente que liderea abusando de los demás. Hay muchas iglesias que hacen eso y hay muchas personas que someten por las malas o hablan en una forma arbitraria, ¿me explico? Como que si nosotros fuéramos perfectos y no lo somos. Los líderes tenemos que tratar en amor, en compasión a todas las personas. Y también cuando hay esa fuente de plenitud en tu vida, tenemos que empezar a trabajar, a hacer cosas, ¿me entiendes? O sea, ya no estar pasivos, sino actuar y hacer cosas para el Señor. Entonces, cuando nosotros estamos meditando, tenemos entonces que reflexionar, tenemos que capturar un mensaje y atraparlo para ti y para mí. Y es importante que en una reflexión, cuando tú estás reflexionando, hablando de la palabra, que la repitas de día y de noche. Ayer que hablaba yo con mi mentora, me decía, Xiomara, tienes que sumergirte, hoy que estás en este tiempo de prueba, me decía, sumérgete en la palabra de Dios día y noche, día y noche. Y me dio un pasaje en Isaías que tenía yo que repetirlo de día y de noche. Y como es mi mentora, ¿sabes lo que me toca a mí? Obedecer, ¿me entiendes? Y sabes que cuando yo obedezco y ella me dice, este pasaje, atrápalo, medítalo, descuartízalo, menciónalo hasta que se haga carne completamente sobre tu vida, ¿no? Y entonces, pues ella me está dando, y ella es una representante del cielo en la tierra, ¿me explico? Y es una autoridad sobre mí. ¿Y qué es lo que debo de hacer yo? Obedecer. Y todos los días, de día y de noche, estoy meditando en la palabra de día y de noche. ¿Y sabes qué? Cuando me quiebro, me refugio en la palabra y me vuelve a levantar. Y entonces yo digo, la obediencia trae su recompensa. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuántas veces les he pedido, de verdad, yo por mi propia experiencia, no dejemos de meditar en la palabra, no dejemos de escuchar la palabra, no dejemos de sumergirnos en la palabra, no dejemos de orar, no dejemos de interceder, no te apartes de la palabra, porque la palabra trae su recompensa. En la epístola a los Colosenses capítulo 1, Jesús, el Hijo de Dios, nos es revelado como la imagen visible del Dios invisible, como el principio de toda creación. Y en el versículo 19 y 20 nos dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. O sea, ¿ya viste de dónde está la plenitud? Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. O sea, que la reconciliación que nosotros tenemos que tener viene a través únicamente de Jesús. Y eso lo sabemos. Así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, Él hace paz mediante su sangre. La sangre del pacto, la sangre de Cristo,
es la que nos restaura, nos vuelve a limpiar y poder volver a llegar a esa relación íntima con el Padre. Jesucristo es Dios Hijo, y eso, ¿sabes qué? Tiene que quedar muy claro en nosotros, que Jesucristo, cuando nosotros sabemos que Jesús vino a la tierra, muchas veces nos olvidamos que Él es Dios también. ¿Sí me explico? Es una Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero son Dios. ¿Me explico? Y entonces no podemos perder esa perspectiva de Jesucristo como Dios. Es el heredero del universo. Tere, ¿me puedes leer por ahí? ¿Estás, Tere? Hebreos 1, del 1 al 3, por favor. Toda la creación está sostenida en Él y es para Él. Y esto es importante que lo veamos. Hebreos 1, del 1 al 3. Adelante, Tere. Dice la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces ahí nos habla que toda creación está sostenida por Él y para Él, todo trono de autoridad y de dominio, todo lo que se ve y todo lo que no se ve está bajo la autoridad en el plano eterno, en el plano temporal, y su proceso redentor continúa llevándose a cabo. Léame ahora Gálatas 4, del 4 al 5, Tere, por favor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, que en la plenitud del momento divino, ¿sabes qué? Dios va a reunirnos, va a reunir todas las cosas y las va a poner bajo el gobierno de Cristo. ¿No está padrísimo todo esto? O sea, esto es lo importante de lo que es Jesucristo en tu plenitud. Punto número 1, Cristo es la cabeza de todo y la cabeza de todos. En tu vida, ¿quién manda? ¿Manda Jesús? ¿Verdaderamente es tu cabeza? Si no es así, pues hay que poner las cosas en orden. En Efesios y en Colosenses tiene similitudes en temas y puntos muy importantes. Ambas partes nos ofrecen una maravillosa exaltación del Señor Jesús. Y vamos a continuar con esto porque es importante la oración, por ejemplo, de Efesios 1, del 15 al 23. El apóstol Pablo pide, entre otras cosas, que nuestros ojos sean alumbrados con la comprensión de la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros. Los que creemos en Él, el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos, imagínate, lo sentó en el lugar de máximo honor a la diestra de Dios en los lugares celestiales. O sea, el poderío de Cristo está al acceso para ti y para mí. O sea, imagínate tú, es tanto el amor de Cristo para con nosotros que nos comparte ese poderío. O sea, que es claro que tengamos, en nuestra mente, que podemos tener acceso a ese poderío a través de la plenitud de Cristo, y esto permite que si tú das una palabra con autoridad, esa palabra tiene que hacerse efecto sobre la tierra. ¿Sí me explico? Porque ese poderío está en ti y está en mí. Entonces, para que haya una muerte, se necesita que haya una resurrección, ¿sí o no? O sea, no puede haber resurrección si no hay muerte, ¿me entiendes? Entonces tiene que morir el pecado, tiene que morir la amargura, tiene que morir la tristeza, tiene que morir todo lo malo para que pueda resucitar en una vida nueva, ¿me entiendes? En el verso 21 nos dice que Cristo está por encima de todo,
Cristo está encima de todo y de todos además. Sean gobernantes, Él está arriba de los gobernantes, de las autoridades, de los poderes, de los dominios o de cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. O sea que Dios ha sometido bajo sus pies, es decir, bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. O sea, este beneficio de la plenitud de Cristo lo tenemos nosotros al acceso. O sea, podemos tener acceso a esa plenitud. Y la iglesia, toda la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Entonces Cristo la completa y la llena, dándonos la plenitud a ti y a mí con su presencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, chicas o chicos? Buscar la plenitud de Cristo. Ahora entendemos mejor que de su plenitud tomamos todos, ¿no? Podemos acercarnos a Él para beber de su amor, de su gracia, de su sabiduría, de su verdad. Tú sabes que cuando estás en tiempo de prueba y que te sientes apachurrada, a veces te apachurran síntomas, ¿me entiendes? Vienen síntomas a tu cuerpo y eso te debilita y te hace sentir mal. Pero tú te vas inmediatamente a la fuente y no permitas, y esas son nuestras batallas de cada día, irte a la fuente y no permitir que tu ánimo decaiga. Si tu ánimo decae tu fe. ¿Me explico? Entonces no tienes que permitir eso. O sea, me decía mi mentora, ¿sabes qué? Ten alabanzas todo el tiempo. O sea, que no le des lugar a que los pensamientos o todos los diagnósticos médicos que te dijeron y que te declararon, que te atormenten. Porque empiezas a darle vuelta y eso te atormenta y te desgasta. Entonces tienes que ir a esa fuente de plenitud y decir, ¿sabes qué? Todo lo tomo en Cristo. Y ¿sabes qué? Que yo soy su hija. Yo soy su hija amada y Él murió en la cruz por mí. Y en la cruz está, decía Martita en su oración, ¿no? Que se llevó las enfermedades a la cruz, ¿no? Y es cierto. O sea, al llevarse al madero todas tus enfermedades, tú quedas en libertad, ¿no? Solamente tenemos que esperar el tiempo de Cristo. ¿Sí me explico? O sea, porque tenemos que confiar en Jesús. Y estos síntomas y estas cosas momentáneas sabemos que van a desaparecer en el nombre de Jesús, en su tiempo y en el momento de Cristo, ¿no? Porque de pronto hasta te llegas a sentir culpable y decir, ¿por qué la sanidad no llega a mí? ¿Qué pecado tengo que me está atrapando? No, yo soy libre, ¿me explico? O sea, yo ya entregué todo. En el momento en que yo le abrí mi corazón a Cristo, no hay culpabilidad en mí. Porque soy hija, soy coheredera del reino de los cielos. Y entonces yo estoy limpia y yo recibo esa bendición que ya me fue otorgada, no es condicionada, ya me la otorgó. ¿Sí me explico? O sea, entonces tú y yo somos libres. Y entonces a veces entiendo yo que ¿por qué estoy pasando yo esta prueba? Porque Cristo quiere que les hable a ustedes a través de mi propio testimonio. ¿Me entiendes? Y que me vean como un ser humano de carne y hueso que también padece, sufre y todo, pero que sí tiene su fe muy bien plantada en Cristo. Y entonces que todas las pruebas son superadas a través de Cristo porque Él camina a mi lado y me sostiene, ¿no? Vámonos a Efesios 1:10 que dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, es importante que ahondemos qué significa plenitud. Tomen nota de eso porque realmente es muy importante que nos vayamos a ver qué es la plenitud, porque dices, hablan de plenitud, pero ¿yo qué gano con todo esto? Pues ganas mucho. Sabiendo el origen de que viene esta palabra del griego plero, que significa lleno, completo, estoy llena en Él, estoy completa en Él, estoy repleta en Él, estoy apiñada en Él. ¿Sabes cómo? ¿Te acuerdas cuando vas a comprar el montón de dulces cuando estás chiquito y ves cómo te apiñan el montón de dulces? Allí uno pegado al lado del otro. Así es como debemos de estar nosotros como cuerpo en Cristo y también tenemos que estar así pegados con Jesucristo, ¿no? Apretados en Él, apiñados en Él, saciados en Él,
provistos en Él, satisfechos, completos, terminados, consumado. ¿Me explico? O sea, cuando tú hables, por ejemplo, de un problema, estás pasando una crisis económica, tú ya tienes que ver tu meta de que ya lograste cumplir el propósito y que ya obtuviste el dinero para poder pagar esa deuda. ¿Sí me explico? Consumado, logrado, porque eso es lo que te da la plenitud. Perfeccionado, terminado. ¿Sí me explico? Bueno, pero es que yo no veo todavía mi salud recuperada, pero tú visualízala. O sea, tienes que ver esa visualización de consumado fue, consumado es, ¿no? Estamos abundados en el amor de Cristo. Hay que llevar algo a la total realización, porque con Él es un hecho que vamos a poder lograr llegar a la meta y vamos a ganar esa victoria, ¿no? Vamos a dar ese cumplimiento llevándolo a cabalidad. Entonces Jesucristo, dando cumplimiento a las profecías, a las promesas, a los propósitos y a las encomiendas divinas, la iglesia nos toca ejecutar esos mandatos del Señor con amor, con fidelidad. Seamos fieles y con mucho fruto. Tenemos que dar fruto con pasión, con visión, ¿me entiendes? O sea, me decía ayer la pastora, el Señor no parará de ti lo que ya se ha propuesto en ti, a pesar de todo, ¿no? Y yo tomo esa palabra y le digo, recibo cada palabra, la recibo y queda activada en mí, para que no se frenen los estudios, no se paran los estudios. Mientras yo tenga fuerza, vamos a seguir perseverando aquí en el Señor, porque el Señor está conmigo. Punto número 2. Su reino es inconmovible. ¿Qué significa que sea inconmovible? Su reino es estable, su reino es firme, su reino es inalterable. ¿Me entiendes? Nadie te lo puede alterar. Y aquí hablando del profeta Daniel, que interpretando el sueño de Nabucodonosor de Babilonia dijo en Daniel 2:44, y en los días de los reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y tú y yo pertenecemos a ese reino, ¿me entiendes? Y dice la palabra de Dios en Daniel 2:44 que ese reino jamás será destruido, no seremos destruidas, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos esos reinos, pero Él permanecerá para siempre. En ese reino pertenecemos al que permanece para siempre. El reino de Dios es un reino inconmovible, inalterable, donde Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En Apocalipsis 17:14 dice Pablo, hablando de la salvación de los gentiles, es decir, de los que no formábamos parte biológica del pueblo de Israel, exclamó acerca de Dios y de Cristo. En Romanos 11:33-36 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces para Él es mi vida, y mi vida le pertenece a Él. ¿Sí me entiendes? Él va a cuidar de mí, Él va a cuidar de ti, porque mi vida y tu vida le pertenecen a Él. Entonces Jesucristo había dado su vida para rescatar a la humanidad de una muerte eterna. Eso es lo que nos tocaba a ti y a mí, producto del pecado, pero Él pagó esa deuda de entre los muertos como vencedor en la autoridad que recuperó para el ser humano. Hoy Él derrama salvación y vida eterna a todo el que crea el Evangelio. ¿Qué es la condición entonces importante aquí? Creer en el Evangelio, y al creer en el Evangelio entonces nosotros ya tenemos esa salvación que Él promete y esa vida eterna. Y entonces, cuando vemos las cosas con esa perspectiva, si yo me llegara a morir, ¿no? Si yo me llegara a morir,
pues no tengo que tener temor, ¿me explico? Porque ¿qué me ofrece el Señor? Una vida eterna en su presencia. Y entonces eso más bien, en lugar de incertidumbre o a dónde voy a ir, tengo la seguridad a dónde voy y soy hija, ¿me explico? Entonces va a ser un gozo más bien. Entonces se nos van esos miedos. Es por la plenitud de las riquezas de Cristo que fuimos salvados y habilitados para participar de ese plan de Dios para la humanidad. En Efesios 3:8 Pablo dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas, o sea, de los inagotables tesoros de Cristo. O sea, pertenecemos a un reino que no será destruido. Tú y yo pertenecemos a un reino que jamás será destruido. Entonces es muy importante que nos demos cuenta de la grandeza de Dios y de nuestra necesidad de Él. Estamos todos necesitados de un Salvador. ¿Cuán necesitados estamos en estos tiempos donde abunda el mal, sobreabunda la gracia? Dice en 2 Corintios 1:5. Y en Romanos 5 del 20 al 21 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante el Señor Jesucristo. O sea, que si tenemos familiares que están en pecado, tienen esperanza. ¿Sí me explico? Por eso tenemos que estar intercediendo también por todos aquellos que no tienen la salvación, ¿no? Las cosas se están acomodando para el retorno del Señor. O sea, tenemos que estar con el arado en la mano. Tenemos que estar listos, porque ¿qué pasaría si hoy viniera Dios? Si hoy viene Jesús, ¿qué cuentas le darías tú? ¿Te has puesto a pensar eso? Si ya te llama a su presencia, si estuviera viniendo, ¿cómo está tu vida hoy? No nos toca saber los tiempos y las sazones. Lo que nos toca comprender es que en Él estamos plenos, en Él estamos satisfechos, que no nos va a faltar nada para continuar avanzando el reino sobre la tierra. Este es el gran propósito de Dios. O sea, que sigamos avanzando el reino de Dios sobre la tierra. Y por eso su misericordia de no haber venido aún, ¿me entiendes? Y que está dejando que pase todavía el tiempo. Punto número 3. Nosotros somos la iglesia, su novia, y somos portadores de esa plenitud de Él. No podemos reconocer a Cristo nominalmente y seguir en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres huecas o religiosas que nos alejan de su plenitud. Cuando verdaderamente tú y yo conocemos a Jesús, tiene que haber una esencia, tiene que haber una comunión diaria con Él y tiene que haber una transformación. Porque somos empoderados en Él, porque somos transformados en Él. Tú y yo somos de verdad empoderados. Él es la palabra de Dios hecha para el ser humano. Por nuestra unión con Él participamos de su naturaleza. Y eso me encanta porque Jesús de verdad no es nada egoísta. O sea, Él logra todos los éxitos, Él logra todo lo que logró y te lo comparte solo por gracia, porque le place, porque te ama, porque es bello. ¿Me entiendes? En Efesios 1, 22, 23 dice: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, pero para beneficio de la iglesia. Y tú y yo tenemos ese beneficio. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿No está maravilloso este tema, verdad? Seguimos ahondando en Jesús, pero hay tanto de qué hablar de Jesucristo, hay tanto de qué hablar y hay tanto que obtener de Él como fuente de vida. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, la vida de Cristo es nuestra propia vida. Compartimos su muerte,
compartimos su resurrección y por ende compartimos su gloria. ¿No está padrísimo esto? Cristo posee la plenitud del compañerismo con el Padre y con el Espíritu Santo, y nosotros tenemos ese beneficio con el Espíritu Santo y con el Padre, ¿no? O sea, Él cuenta con eso y te lo da. En Efesios 5, 29, 30 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así nos ve, como que somos un solo cuerpo, con una sola carne y con los mismos huesos. Entonces Él lo que hace es sustentarnos en todo. El Señor se complace en mostrar a través de su iglesia lo que Él es. ¿Sabes qué gozo me imagino yo que debe de tener Jesucristo cuando tú y yo estamos avanzando en el reino? Cuando tú y yo, nuestra fe no claudica a través de las circunstancias. Él es la plenitud de la deidad y la cabeza de la iglesia. Y nosotros nos toca representarlo con humildad, con denuedo. Nosotros, unidos a Cristo, tenemos que experimentar un crecimiento. Tenemos que tener un crecimiento. Tenemos que tener maduración y tenemos que dar frutos. ¿Me entiendes? Tenemos que dar frutos, no podemos quedarnos como estamos. O sea, tenemos que compartir lo que por gracia recibimos. En Colosenses 2, del 9 al 10 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cómo podemos activarnos? Tenemos que activarnos. Punto número 1, tenemos que creer o crear de corazón que Jesucristo es tu plenitud. Tenemos que buscar en Él su presencia y también necesitamos vivir con su presencia. Reconocernos como portadores de su gracia. Manifestar al mundo su salvación con poder. Que vivamos deslumbrados, extasiados, embelesados en Él. ¿Has experimentado eso? Créeme que yo en estos tiempos así estoy. Y hagamos discípulos. Hagamos algo para su obra. Dice 2 Corintios, para terminar, 3:18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Quién quiere ser transformada de gloria en gloria, de victoria en victoria? Pues Padre, te damos gracias, Dios, porque hoy hablamos de esa plenitud que tú tienes, esa plenitud que nos das, esa plenitud que queremos ejecutar en nuestras vidas cada día, todos los días, cada vez más. Sabemos que si amamos a Jesús, tenemos que obedecerlo. Y sabemos también, Señor, que a través de tu palabra nos corriges, nos disciplinas cuando es necesario. Porque sabemos, Señor, que si hacemos lo malo va a traer enfermedad, pobreza, destrucción, escasez. Y lo que tú nos estás mandando, mi Señor, es que hagamos el bien. Y por eso, Señor, necesitamos el espíritu de entendimiento para entender, Señor, qué estamos sembrando en nuestras vidas. Al enfrentar las crisis, al enfrentar las dificultades, al enfrentar las enfermedades, no nos olvidemos de tener siempre presente la plenitud de Cristo, que Él llena todo en todo. Así que todo lo que vivo, todo lo que estoy viviendo hoy, lo sujeto al señorío de Cristo. Porque yo sé, Señor,
que la diferencia entre un creyente y un discípulo es que el creyente se queda creyendo, pero el discípulo imita a Cristo, lo cree y le obedece. Y hoy yo quiero ser discípula, Señor. Yo quiero imitarte, creerte y obedecerte. Que no perdamos la visión, la mirada en ti. Señor, queremos darte ese lugar. Queremos, Señor, recibir la unción, Señor. Tu propósito, queremos cumplirlo. Porque si no cumplimos nosotros nuestro propósito, pondrás los ojos en alguien más que quiera servirte. Y nos vamos a convertir en admiradores de otros. Porque lo tuyo no lo hiciste y alguien más estaba dispuesto, entonces el Señor quita de lo tuyo y se lo da a quien quiere trabajar para la obra. Hoy, Señor, queremos que aterrices la presencia de Dios en nuestras casas, en nuestros hogares. Queremos aterrizar tu presencia, Dios. Tenemos que aterrizar también tu palabra. Resucítanos, Señor, a esa vida nueva, porque sabemos que para resucitar hay que morir. Que muera el orgullo, que muera el egoísmo, que muera la competencia, que muera la frialdad, la indiferencia, que muera la enfermedad, que muera la aflicción, que muera la depresión. Tenemos un propósito, Señor, en esta tierra, y es hacer circular el evangelio de tu reino por todas partes. Llénanos, Señor, con esa plenitud de Cristo cada día de nuestras vidas, que podamos ir siempre a más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Confiesa a Jesús como Señor y Salvador, diciendo en voz alta la siguiente oración de conformidad a Romanos 10 del 9 al 10. Padre Celestial, acepto tu llamado a acercarme a ti y a seguirte. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo con mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Santo Espíritu. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y que cada pecado ha sido una ofensa a tu persona, un acto de desobediencia. Pero me arrepiento de todos ellos y te pido que la sangre de Cristo me limpie de cada uno de esos pecados. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.